tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el último lunes del mes de enero del 2019, 28 de enero. El viernes pasado, a esta misma hora, les decía que la pregunta que había que hacerle al gobierno era una pregunta bastante fácil de formular, bastante clara, que es: ¿quién es hoy, a su juicio, el presidente de Venezuela? En caso de que Sánchez necesitara despachar con el presidente venezolano, decíamos el viernes, ¿a qué teléfono llama? ¿Al de Maduro o al de Juan Guaidó? Bueno, la pregunta se la hizo después Daniel Basteiro al ministro José Borrell en la rueda de prensa del Palacio de la Moncloa. ¿Quién es el presidente de Venezuela en este momento? Es decir, si el presidente Sánchez tiene que llamar al presidente de Venezuela, ¿qué número marca? ¿El de Guaidó? ¿El de Maduro? ¿El de ninguno de los dos? Es una pregunta que para contestarla tendría que usted que hacer un máster de Derecho Internacional, porque se reconocen estados, no se reconocen gobiernos. Está la doctrina Andrade, desde hace mucho tiempo, que viene practicando. Lo que se reconoce es a un estado. Los gobiernos son a veces gobiernos de facto. Señor Maduro, fíjese, no reconocemos su legitimidad en la medida en que consideramos que no ha sido elegido por elecciones que merezcan este calificativo, pero sin embargo tenemos embajadores allí. Bueno, no tuvo Borrell su mañana más lucida el viernes. Es que no había tenido una semana fácil con este asunto de Venezuela, ¿verdad? Si el periodista te pregunta qué posición tiene España, carece de sentido responderle que necesita hacer un máster en Derecho Internacional para responderla. Quien tiene que responder las preguntas es el ministro de Exteriores, no el periodista, que se supone que ya tiene el máster hecho, ¿no? El señor Borrell. Y quien en consecuencia tiene que responder a esa pregunta, que es difícil responderla, para eso estamos. Pero es que además, si a quien se reconoce es al Estado venezolano, se reconocen estados y no gobiernos, pues ya me dirá usted qué hacemos aquí desde el jueves preguntándonos todos a quién va a reconocer España, si a Guaidó o a Maduro como presidente. El viernes nos preguntábamos también a qué esperaba el presidente Sánchez para decir algo, para comparecer ante la opinión pública a hablar él, el presidente. Que para eso este es un asunto altamente sensible para España y para eso él es el presidente del gobierno. Bueno, el sábado, a eso de las 10 de la mañana, anunció el Palacio de la Moncloa que comparecería Sánchez al mediodía para hacer una declaración oficial sobre Venezuela. Un cuarto de hora antes de las 12, los periodistas que cubren la información de Presidencia recibieron el avance de que lo que iba a decir Pedro Sánchez, y así lo publicaron antes de que Sánchez empezara su declaración, lo que iba a hacer Pedro Sánchez era reconocer a Guaidó. Usted igual llegó a ver los títulos que se publicaron en las ediciones digitales, aquí también lo contamos en Onda Cero, porque era la información que estaba facilitando Presidencia del Gobierno. El título era: España reconoce a Guaidó como presidente. Esta iba a ser la noticia del sábado por la mañana, sin la menor ambigüedad y sin más plazos. España reconoce a Guaidó. Pero, sorpresa, empezó la declaración de Pedro Sánchez y el reconocimiento a Guaidó no aparecía por ningún lado. De hecho, terminó la declaración y no había aparecido. El Gobierno de España da 8 días a Nicolás Maduro para convocar elecciones libres, transparentes y democráticas. Y si no ocurre, reitero, si no ocurre esto, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela para convocar dichas elecciones. De lo que dijeron que iba a ser, España reconoce a lo que acabó siendo. España le dice a Maduro que convoque elecciones y si no en 8 días reconoce a Guaidó. Una de dos: o en Moncloa hay portavoces que no saben distinguir un reconocimiento oficial de esto, que es otra cosa, o algo ocurrió para que lo que iba a ser ya, se haya aplazado hasta el domingo de la próxima semana. Bueno, no, hasta el domingo de esta semana. El reconocimiento a Guaidó queda supeditado a lo que haga Nicolás Maduro. Es tanto como dejar en manos de Nicolás Maduro lo que acabe haciendo España. Maduro ya ha dicho cuál es su posición. Maduro ha dicho que a él no le da un ultimátum nadie. Y tampoco el gobierno español y tampoco la Unión Europea. Ya puede insistir el gobierno de España en que esto de decirle a Maduro que convoque elecciones no significa que se le esté reconociendo una legitimidad para presidir Venezuela. Ya puede insistir en ello, que en la práctica eso es lo que se ha hecho. Dicen, no es legítimo el presidente Maduro, pero es él el que de facto tiene el poder. Claro, pero es que eso va a seguir siendo así el domingo que viene. Hasta el sábado la posición era: el mandato de Maduro ya expiró,
Porque ni las elecciones del año pasado ni la toma de posesión han sido constitucionales. Desde el sábado la postura de España es, vale, pero siendo todo eso así, admitimos que el que manda es Maduro. Y por eso hay que pedirle a Maduro que sea él el que abra la mano. Pedirle no, exigirle. Los medios lo hemos llamado ultimátum. Por eso Maduro se revuelve, claro, al grito de quién es España, quién es Europa, para darle a él un ultimátum. A nosotros no nos pone ultimátum nadie. Europa ha tenido una posición insolente, insostenible, impresentable, y debe retirar su ultimátum. Toda Europa está de rodillas a Donald Trump. Toda, es así de sencillo. Claro, visto desde los ojos, o desde la bota militar de este tirano, si le están reconociendo que quien manda de facto es él en Venezuela, ¿cómo se les ocurre pensar que él va a tragar mansamente con una injerencia como esta? Con una imposición tan enorme. 8 días. Y si no... Esta es la situación a 28 de enero. En contra de lo que predican Felipe González, José María Aznar, en América Macri, Duque, Piñera, Bolsonaro, Donald Trump, Justin Trudeau. En contra de esa postura, el presidente del gobierno ha elegido esta otra, que es a ver si de aquí al domingo o Maduro o el chavismo entiende que Maduro es un obstáculo. Y si no, ya moveremos ficha. Puede que Sánchez esté en lo cierto, y todos los demás se estén equivocando. Todos estos que he mencionado. Puede que eso sea así y que de aquí al domingo aún puedan pasar cosas en Venezuela. Pero lo cierto es que estamos a lunes, los días van pasando y cuando acabe el ultimátum, el plazo, el presidente va a tener que explicar por qué Guaidó adquiere ese día de repente la legitimidad que hoy todavía no se le quiere reconocer. O sea, ¿qué pasa? Esto también lo dijo Borrell el viernes. Bueno, lo dijo. ¿Qué pasa cuando Maduro no convoque elecciones? Y si usted no lo hace, pues entonces tendremos que buscar otros procedimientos para hacerlo que pasarán necesariamente por un papel que tendrá que jugar el señor Guaidó. Buscar otros procedimientos para que al final sea Guaidó el que convoque las elecciones. Bueno, de aquí el domingo vamos viendo. Entre tanto, usted ya sabrá que Pedro Sánchez ha dicho que el PP y Ciudadanos se aprovechan del dolor de los venezolanos y carecen de escrúpulos por criticarle a él, por no reconocer a Guaidó. Paréntesis. Sánchez de Felipe González no ha dicho nada. Felipe no es ni del PP ni de Ciudadanos. En concreto es el exsecretario general del Partido Socialista. Y está en la misma posición que el PP y Ciudadanos. Y en la misma crítica, más o menos elegante, pero crítica al gobierno de España. Y ya sabrá usted también que el presidente Sánchez ha proclamado que ser de izquierdas no tiene nada que ver con respaldar a un tipo como Nicolás Maduro, que es una gran verdad. Y todos estamos interpretando que esto lo ha dicho pensando en Podemos, claro, porque pensando en Podemos lo dijo. Pero hay que ver, o habrá que ver, el próximo miércoles, si esto mismo, de que no es de izquierdas respaldar a Nicolás Maduro, lo repite Sánchez cuando llegue a México y tenga a su vera al izquierdista presidente de México, el señor López Obrador. A esa otra izquierda le digo una cosa bien clara. La izquierda nada tiene que ver con Maduro. La izquierda es todo lo opuesto a Maduro en Venezuela. Que lo sepa López Obrador, presidente de México, que en el continente americano es el gobierno más relevante que está con Nicolás Maduro, o que al menos no ha reconocido a Juan Guaidó. Y ya sabrá usted, en fin, que Nicolás Maduro pues ha vuelto a exhibirse como el pésimo cómico que es. En este programa de televisión que tiene a mayor gloria de sí mismo, el sábado le debió parecer muy gracioso a Maduro contar que el ministro estadounidense de Exteriores, Pompeo, había abandonado la reunión del Consejo de la ONU en la que Rusia y China habían socorrido al chavismo cubriéndole con su escudo antisanciones. Mike Pompeo se fue de la reunión. Se fue. ¡Se fue! Como dicen por ahí. ¡Se fue! ¿Dónde está Mike Pompeo? ¡Se fue! Se fue. Dice Maduro que es un bromista. Las 8:10, las 7:10 en Canarias. Carlos Alsina en Onda Cero.